Hola, mi nombre es Néstor Márquez, soy estudiante del doctorado de Estudios Humanísticos. Mi tema de investigación es el futuro del trabajo en 2050 y grabo este video para el Foro Doctoral 2020. La directora de mi proyecto es la doctora Natalia Vargas y el consejero que me está acompañando en este proyecto también es el doctor Federico Estesano. Eh, bueno, tomé como base lo que presenté el año pasado en la presentación del protocolo, aunque fundamentalmente reescribí todo el proyecto a partir de las múltiples sugerencias recibidas por parte de los sinodales y de la directora del proyecto. Uno de los cambios más significativos tiene que ver con el incremento de referencias y con un cambio a un lenguaje más de investigación a partir de la forma que estaba escribiendo, que tenía más que ver con un ensayo, ¿no? Trabajé principalmente en el tema de las propiedades, que ahora voy a explicar en particular. En especial, incorporé las propiedades y capacidades sugeridas por el doctor Estesano. Ya identifiqué lo que serían mis objetos de estudio, ¿no? Entonces ese creo que es un paso más significativo de este semestre. Y realicé también una serie de contactos internacionales que me ayudan a estar un poco mejor preparado para mi trabajo, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, el proyecto de investigación tiene que ver con bueno, el futuro del trabajo en 2050. La tecnología se desarrolla aceleradamente y transforma de manera significativa el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablo de tecnologías como Internet de las Cosas, realidad virtual, aumentada, mixta, la impresión 3D, la inteligencia artificial, la robótica, se están desarrollando aceleradamente, bueno, la ciencia, también la biología. Esto presenta un potencial de impactar en forma en que se desarrolla la vida, ¿no? Tanto personal, social y el trabajo, los negocios, las instituciones. Estos cambios serían de importancia alrededor del 2050, el desarrollo de la tecnología bastante significativo. Entonces, estos, sobre todo, este impacto en el desarrollo acelerado de la tecnología tiene que ver muy fuertemente con países como México, toda Latinoamérica, y en general aquellos países que son más exportadores, mano de obra no tan cara y no tan calificada, ¿no? Versus los países que son generadores de tecnología, ¿no? De punta. Entonces, esto realmente podría generar una urgencia social. Ahora, si miramos a la perspectiva del COVID, ¿no? El COVID ha sido un gran acelerador de la transformación digital. Cosas que estaba costando que pasen, cosas que estaba costando mucho que se aceleren. En realidad, en estos 6 meses casi que llevamos con la pandemia, bueno, todo se ha acelerado muy rápidamente. El e-commerce, el teletrabajo, el aprendizaje digital. Entonces, sin dudas, el tema del COVID está afectando nuestra economía, está afectando nuestras posibilidades de trabajo y fundamentalmente me da la impresión que este futuro que parecía un poquito más lejano, con el COVID se está acercando, ¿no? Lo que incorpora otro elemento muy importante, la ecología, la biología, ¿no? El tema de las pandemias no estaba fuera de los riesgos existenciales que plantean las principales universidades del mundo, pero bueno, nos terminó agarrando casi de sorpresa, ¿no? Entonces, esta transformación acelerada de la tecnología podría representar una urgencia social en el horizonte tanto de instituciones, de individuos como organizaciones y estados, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿estamos preparados para esto? Y bueno, el coronavirus es casi como un prototipo. Está demostrando que no estamos preparados para todo esto. Y lo que también el coronavirus, lo que también está demostrando es que hay mucha gente que parecía que estaba preparada para el mundo digital y no está tan preparada. Yo trabajé casi toda mi vida en el mundo digital, desde automatizar plantas industriales en los 80, desarrollo como data scientist en casi los 90, 2000, ¿no? Vengo trabajando en mundo digital, publicidad digital y bueno, y transformación digital los últimos años. Sin embargo, bueno, cuando llegó el momento de hacer todo digital, hubo un periodo de adaptación. Pasa incluso con los jóvenes, que ellos tenían una idea de digital, y ahora cuando todo es digital, bueno, al final los digitales no eran tan digitales.
pero sobre todo la gente que sentía que estaba un poquito metida en este mundo, hoy se encuentran que hay un tema paradigmático y que les cuesta mucho dar ese salto, ¿no? Entonces, la transformación de trabajo en México en 2050, las principales categorías, bueno, obviamente la principal es el trabajo. Para mí es muy importante la evolución y las propiedades del trabajo, creo que ahí está el centro de mi investigación. Hay algunas variables que yo las consideraría como en el contexto donde se desarrolla el trabajo, la transformación del trabajo, cómo se ha venido transformando el trabajo, qué patrones podríamos sacar, el desarrollo acelerado de tecnología, cómo la tecnología desafía y va a seguir desafiando el desarrollo del trabajo. Yo hablo siempre en el contexto de este trabajo, de la ley de Moore, del desarrollo exponencial, que antes era a veces muy difícil explicar. Sin embargo, ahora con el COVID te queda muy claro cuando estamos hablando de exponencialidad, es lo que nos está pasando todos los días. El neoliberalismo como temporalidad, ¿no? Entonces vivimos en un contexto donde, como dice Juan, a veces, Dorado, a veces es más fácil pensar el fin del mundo que en el fin del capitalismo, ¿no? El 2050 como futuro. Y yo sé que este es un tema que a veces, bueno, es un poco resistido, por ahí en un contexto de una universidad, de una escuela de humanidades y en un contexto por ahí de sociología, filosofía, ética, ¿no? Pero para mí es muy importante el tema de que empecemos a mirar un poco para adelante. Siempre decimos estamos de cara al futuro y sin embargo estamos de cara al pasado. ¿Sí? En un ratito estamos en el presente y el futuro nos sorprende porque no estamos mirando. O si estamos mirando por el retrovisor, pero no estamos mirando para el futuro. Entonces yo lo que busco es tratar de analizar el trabajo, pero de una perspectiva futura. Obviamente no voy a hacer futurología. Las ciencias de futuro ya son ciencias muy formales, muy desarrolladas. Hay escuelas muy importantes en el mundo que tienen que ver con lo que se llama pensamiento de futuro o diseños de futuro, ¿no? Que poco tiene que ver con estar echando predicciones al aire, sino que tiene que ver con un método de investigación bastante parecido al de las ciencias sociales, pero que, bueno, no puede estar analizando sujetos, sino que tiene que estar analizando las señales, los drivers que pueden emerger del futuro, ¿no? Que después aquellos que se dedican a esto lo convierten en predicciones, forecasts, o incluso en escenarios, ¿no? Entonces, el otro tema tiene que ver con México como escenario, o sea, está bien, buena parte del trabajo va a transitar el futuro del trabajo a nivel mundial, porque es donde más se está estudiando, pero cómo, con la perspectiva de cómo afectaría un país como México, ¿ok? Y el campo de investigación tiene que ver con el punto 3.7 que dice narrativas institucionales como indicios de la transformación. Y estas narrativas institucionales vienen a partir de organizaciones claves, que ahora voy a comentar, las cuales voy a estudiar los documentos, voy a estudiar la evolución del pensamiento del trabajo, o cómo estos documentos se comparan unos con el otro, y cómo todo esto complementa los patrones que puedan venir desde de estudiar el trabajo en una perspectiva histórica, ¿sí? Entonces, acá lo que hice en este caso fue poner de alguna manera cronológicamente cómo se fueron desarrollando el proyecto y cómo pienso que se iría desarrollando. El primero tuvo que ver con la definición del tema de investigación, que no fue fácil, ¿sí? Yo quería trabajar algo del futuro y el futuro de la sociedad, y era inmenso. El futuro del trabajo sigue siendo inmenso, pero a mí me parece que es mucho más abarcable, ¿no? En el 2050, porque bueno, creo que para el 2050 la tecnología realmente va a estar muy desarrollada y eso va a desafiar fuertemente el trabajo como lo conocemos, ¿sí? Y bueno, dice por ahí el tema del trabajo como lo conocemos, creo que tenía que haberle dedicado un capítulo, no lo tengo puesto. Pero sin duda el trabajo, visto de una perspectiva histórica, se fue transformando significativamente en el pasado
y se va a seguir transformando en el futuro, ¿no? En general, cuando se habla del futuro del trabajo, se está hablando de las proyecciones de lo que hoy estamos viviendo, y si comparamos el trabajo de las primeras sociedades nómadas, o las primeras sociedades agrícolas, o mismo el trabajo alrededor del trabajo esclavo, ¿no? Que incluso en algunas sociedades todavía se sigue dando, o el trabajo de los campesinos y su relación con el señor feudal, o el trabajo en las cortes, ¿no? A veces cuando nos preguntamos si podemos vivir sin trabajar, o si podríamos cobrar sin trabajar, bueno, las cortes de alguna manera vivían gratis, Universal Basic Income, si queremos, y bueno, no hacían un trabajo como lo entendemos hoy, ¿no? Porque el trabajo se asocia a ir y marcar una tarjeta, un horario de entrada, un horario de salida, y sin embargo, eh, lo que se vivía en la corte era un trabajo distinto, remunerado de una manera distinta, pero que pero había un producto y había un valor agregado para la sociedad. Posiblemente el trabajo en el futuro sea más parecido a ese tipo de trabajo. Claro, ¿quién paga la fiesta? ¿No? En el caso de las cortes, ¿quién paga la fiesta? Los campesinos. Y en el mundo del trabajo, como por ahí lo estoy viendo, de lo que estoy leyendo y lo que estoy explorando, por ahí las máquinas, los robots o lo que podría ser las industrias exponenciales serían las que podrían estar de alguna manera pagando la fiesta, y sería un trabajo distinto al trabajo que estamos realizando en la actualidad, que tendría características distintas, que tendría formas de remuneración distintas, ¿no? Y el Universal Basic Income para mí juega un rol muy importante. Entonces, definición del marco analítico. Entonces, el segundo paso fue el trabajo, la transformación del trabajo, el desarrollo acelerado de tecnología. El liberalismo mayor presente eso, ¿no? El liberalismo como temporalidad, 2050 como futuro y México como escenario. Después la definición del campo, y ahí todavía no estaba definido el campo, falta el elemento 7. Definición del campo y el método de investigación, ahí aparecen las narrativas como indicio de la transformación, universidades, centro de investigación y organismos internacionales. Había definido una cantidad enorme, y uno de los sinodales, el doctor Francisco Serrano, me dijo que tenía que acotarlo, si había cronometrado cuánto me iba a llevar a estudiar cada uno de estos documentos, y eso me llevó a lo que voy a contar un poco más adelante. Definir las variables de investigación y recortar el alcance del proyecto fue el próximo paso. Entonces ahí vi que, sobre todo charlando con los sinodales en el protocolo, que las propiedades del trabajo, primero tenía sustento, identitaria, movilidad, y creo que ahí estaba, o distributiva. Se incorporaron después capacidad, muy importante para el futuro del trabajo, movilidad social, que tanto el trabajo nos ha ayudado en el pasado, nos podría ayudar en su futuro para movilidad social, comunitario y social, cómo nos conecta con el resto de la gente, y se ha ayudado el trabajo a que tengamos un mejor entendimiento de lo social. Simbiótica, en el trabajo nos hemos relacionado con la tecnología, distributiva, disciplinaria. Es un tema de seguridad. El trabajo ha aportado, sobre todo en el trabajo de la época industrial, ¿no? Ha aportado una serie de elementos que tienen que ver con la seguridad. Aprendimos a vivir de una manera segura. Bueno, yo que trabajé en industria, ¿no? Y todos aquellos que trabajaron en industria seguro que aprendieron mucho al respecto. El saludo ocupacional, medio ambiente. Hay un aspecto legal, ¿no? Si vemos, por ejemplo, el trabajo esclavo con el trabajo de estajo, con el trabajo más de cuello blanco, vemos que hay una evolución del concepto legal del trabajo. Hay un tema de género, el trabajo ha tenido una interpretación de género muy importante. Por momentos las mujeres han sido excluidas del trabajo, por otro momento las mujeres han vuelto a ser incorporadas, pero porque o el hombre estaba en la guerra, o habían existido pandemias. Entonces, como que hay un tema que quiero explorar, si eso puede cambiar en el futuro, si es una etapa superada la discriminación de género. El trabajo temporal, ¿no? Hay una variable espacio-temporal del trabajo que después le voy a comentar un poquito más en detalle, y hay un tema de aprendizaje. El trabajo nos permite tener una apertura de aprendizaje, por ahí esta perspectiva de aprendizaje con las discapacidades pueden ser las mismas
o no, una estoy hablando de capacidades específicas y la otra esta actitud constante del aprendizaje. Avanzar con las unidades de análisis, ¿no? Fue el otro punto. ¿Qué organizaciones claves, qué documentos específicos? Lo que tengo que hacer ahora, fundamentalmente este semestre, es seguir profundizando el estudio de estos documentos que ya empecé a hacer de una manera muy estratégica para poder tener una perspectiva genérica de todo. Ya como que los documentos que estoy presentando ya los tengo vistos, analizados, marcados, pero me falta ahora hacer un trabajo uno a uno. Bueno, después viene todo un trabajo de síntesis y de la elaboración de las conclusiones, ¿no? De todo lo que investigué, de todo lo que recabé. Y después está el trabajo de redacción final, que pienso hacer en el primer semestre del año que viene, redacción final, predefensa, que me gustaría hacerlo a final del semestre que viene, y por ahí en el segundo semestre hacer la defensa. Estos son grandes rasgos, pasado, presente y futuro del trabajo, de mi trabajo. Las prioridades del trabajo, variables de investigación, bueno, acá de alguna manera me extiendo, que el documento que adjunto me extiendo un poco en cada una de las capacidades del trabajo, ¿sí? Sustento, creo que es la más obvia de todas. Una de las razones por las cuales la gente trabaja es porque eso provee sustento. No fue siempre así, ¿no? Aunque sí en el trabajo, por ejemplo, esclavo, bueno, una persona estaba en relación de esclavitud porque teóricamente tenía una deuda pendiente, ¿sí? Y mientras existía esa deuda pendiente, le daban casa y comida, ¿no? Identitaria, cuando dos personas se encuentran, lo primero que hacen es decir a qué se dedica. Capacidades acá, en dos perspectivas estoy viendo capacidades. Una, esas capacidades que permiten que las personas prosperen, ¿no? Y permiten que las personas se puedan desempeñar para el futuro. Entonces, ¿cuáles son las capacidades para el futuro? Y después hay una instancia más social a partir de Amartya Sen con esta visión social de las capacidades. O sea, que no importa las capacidades en sí mismas, sino estas capacidades que le permiten a las personas. Entonces, las capacidades para qué, ¿no? Movilidad social, muchas personas han ascendido socialmente gracias al buen trabajo. Comunitaria y social, muchas personas tienen posibilidad de extender sus nexos sociales gracias al trabajo y tener una mayor idea de nosotros, ¿no? Simbiótica esta relación con la tecnología, que durante la época industrial se dio muy fuerte. Por ahí ahora no dependemos exclusivamente del trabajo, porque Internet nos ha abierto las perspectivas del trabajo, pero me pregunta si esto va a seguir funcionando hacia el futuro. Esto hay que entender es que lo que voy a hacer es estudiar pasado, presente y futuro. Yo no voy a crear los documentos del pasado, hay documentos del pasado, yo no voy a hacer planteos sobre cómo es el trabajo hoy, sino que voy a leer documentos y voy a sacar conclusiones sobre las lecturas que haga y voy a leer documentos que están analizando señales y drivers, pronósticos y escenarios del futuro y voy a sacar conclusión para ver cómo estas propiedades fueron evolucionando, ¿no? A ver si se mantienen los patrones, etc. Distribuido, el trabajo es un factor de producción clave, ¿no? Tierra, trabajo, capital, empresario. Sin embargo, ha perdido su peso y todo indicaría que en el futuro siga perdiendo peso. Bueno, mi pregunta es tratar de entender si eso sería necesariamente así, si la diferencia entre ricos y pobres se va a seguir disparando o puede haber alguna contratendencia o algún viso de esperanza al respecto, disciplinaria, ¿no? El trabajo se ha utilizado de una manera disciplinaria a lo largo de la historia, en la tribu, con los esclavos, con los campesinos, con los trabajadores industriales. Hoy estamos hablando de que vivimos en la época del capitalismo, del espionaje, tanto para los clientes como para los trabajadores, como para la sociedad. Entonces, bueno, ¿cómo evolucionaría todo eso? La seguridad y salud del medio ambiente, de vuelta lo comenté, ese aspecto, el aspecto legal, el aspecto de género, el aspecto espacio-temporal. Las innovaciones tecnológicas han tenido una gran repercusión en lugares de trabajo, en las dimensiones temporales y espaciales del trabajo. La gente se ha movido, se ha acercado a las áreas, se ha ido a las áreas rurales, se ha acercado a las ciudades en función de cómo va cambiando el trabajo, qué pasa, qué habría que esperar en el futuro, ¿no?
Y bueno, de aprendizaje, el trabajo al principio como aprendiz, en la actualidad se presenta como una actividad de por vida, aprendizaje continuo. ¿Y esto va a seguir pasando en el futuro o cómo sería la cosa, ¿no? Un tema importante cuando me meto con el tema del futuro, una de las organizaciones a las cuales me acerqué, y ahora voy a contar un poquito cuál es el estatus, Institute for the Future, IFTF, ellos plantearon una serie de drivers, que son los que parecen coronavirus ahí, ¿no? Que son, los colores tienen sentido, pues están los drivers y están ¿sí? Las distintas capacidades. Y ahí estoy trabajando, he estudiado, no solo he estudiado el paper que origina esto, sino que otra asociación, Future World Skills Academy de Australia, ha utilizado esto para un programa que se llama Human Plus. Bueno, me he relacionado con esa institución, he hecho el programa Human Plus becado por ellos, y no solo eso, sino que ahora tengo en relación, estoy desarrollando el programa Human Plus en Latinoamérica, entonces creo que es una buena noticia. Enfoque metodológico, entender la evolución pasada del trabajo para mí es muy importante para encontrar patrones que puedan repetirse en el futuro, sabiendo especialmente que estos tiempos, y más especialmente en estos tiempos, que el pasado no se repite exactamente de la misma manera, sino por patrones. Bueno, yo a partir de este trabajo ya lo venía haciendo en el pasado porque me gustaba, me estoy convirtiendo en una especie de estudioso del tema de futuros, ¿sí? Y una de las formas de estudiar el futuro es estudiando el pasado. De alguna manera yo trabajaba cuando hacía predicciones matemáticas a partir de analizar grandes bases de datos. Analizar esas bases de datos me permitía de alguna manera predecir el futuro. Sin embargo, ese tipo de predicción es una predicción muy acotada, muy chiquita. Sin embargo, ahora aprendí que uno no tiene que ir al pasado tratando de entender lo que va a ser el futuro, sino que, porque el pasado no se repite en el futuro de la misma manera. El pasado tiene patrones y esos patrones podrían repetirse en el futuro, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las...? Entonces, otra cosa es tratar de irme para el futuro también, bueno, a partir de quienes están estudiando el futuro. Yo no voy a estudiar el futuro, en este caso. Entonces, entender cuáles son las señales, cuáles son los criterios, pronósticos y escenarios, eso es casi una relación vertical, ¿no? Los creen que el futuro es más fácil crearlo que predecirlo. Bueno, un poco su producto de mi trabajo sería poder entender todo esto y tratar de construir el futuro del trabajo que más queremos en lugar de tratar de solamente de analizarlo, pero ¿qué futuro vamos a crear? Bueno, tiene que ser un futuro deseable, pero a partir de un sustento racional y formal, ¿no? Entonces, acá el análisis de las etapas de la evolución del trabajo, el trabajo en la antigüedad hasta 1674, la idea moderna del trabajo de 1675 a 1789, la metamorfosis del trabajo de 1789 a 1850, el trabajo exaltado de 1850 a 1945, el trabajo computado de 1945 a 2010 y el trabajo en la post-escasez. Los que tienen asteriscos están tomados del libro Homo Faber. Homo Faber me dio estas aperturas. Después el libro Stone Age Economics me dio un poco la pauta de incluirle el trabajo de la antigüedad. Y después creé dos, porque esto están casi todas las investigaciones, digamos, del desarrollo postindustrial, y después el otro es el trabajo en la post-escasez, ¿no? Digamos, de acá para adelante con tecnologías más inteligentes. Bueno, este es un poquito el modelo de trabajo que estoy siguiendo, mirar para atrás para entender los patrones. Estamos de espalda al futuro, el futuro nos agarra por sorpresa, y ahí hay señales, drivers y pronósticos que nos permiten entender estos futuros posibles, probables, plausibles y preferibles. ¿Okay? Tuve relación con el Millennium Project a nivel global, con el CEO y con la responsable del Millennium Project aquí en México. Ellos plantean tres escenarios, que estoy tomando como tres escenarios bases, ¿no? Bueno, y acá mi hija vino para participar en esta charla. El primer escenario es el del centro, es una bolsa mixta, es una mezcla entre escenarios positivos y escenarios negativos. El otro es agitación político-económica, ¿no? que es el escenario, digamos, el de abajo, el amarillo.
no hacemos todo lo que tenemos que hacer como para asegurarnos un futuro mejor y las cosas se complican. El otro es si las personas fueran libres, ahí hacemos todas las cosas que debíamos hacer para crear un futuro mejor. Bueno, seguramente estará en el medio, ¿no? Un poquito más para arriba, un poquito más para abajo, en función de las decisiones políticas que tomemos. Pero además, el trabajo de campo, por ejemplo, entonces, por ejemplo, tenemos en el World Bank, organización financiera internacional, ahí estoy agarrando el World Development Report de Digital Dividends del 2016, el World Development Report, el de Changing the Nature of Work de 2019, de la organización de la OCDE, estoy agarrando del 2016 el riesgo de automatización para los trabajos en los países de la OCDE, que incluye México, como la de la Comisión Económica para América Latina, World 10 Innovation and Economic Development, el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en Latinoamérica, y después está Labor Markets, Institutions and the Future of Work, y este más genérico, de 2016. El BID también es un trabajo muy importante en el futuro del trabajo en América Latina y el Caribe, y ellos son los que armaron estos podcasts y una serie de documentos al respecto, ¿no? De la Oxford Martin School, y ahí lleva un poco la delantera en términos de investigación. Casi todo el mundo termina hablando de lo que hacen ellos. En especial, ahí tengo unos reportes de 2013, 2016, 2017, Future of Employment, How Susceptible Are Jobs of Computerization, and Technology at Work, The Future of Innovation and Employment. Esos son. Después de la Organización Internacional del Trabajo, tengo en 2018 el papel del trabajo para los individuos y la sociedad, la sostenibilidad medioambiental con empleo y trabajo para un futuro más prometedor. En el caso del Institute for the Future ya comenté, y también el Millennium Project, que ya hice un comentario de los escenarios recién. Y bueno, acá están un poco estas actividades, con la World Future Studies Federation, que son socios consultivos de la UNESCO y de las Naciones Unidas. Yo participé en la Global Conference en México, presenté mi proyecto de investigación, y a partir de ahí hice un fuerte desarrollo con el presidente, Erik Overland, de Noruega, es un PhD, y la directora at large de Human Futures, que es una revista de la World Future Studies Federation, Claire Nelson, que es de Estados Unidos. De hecho, ella me invitó a escribir sobre mi tema de investigación, que saldría en el próximo número. Estoy representando a la World Future Studies Federation en el equipo de trabajo en Alemania. Estamos recién ahora sesionando. Después, para la Future World Skill Academy, hice una relación con ellos y estoy representándolos en Latinoamérica. Para Hacking HR, que es un grupo global, es el grupo más importante de gente que tiene que ver con el presente y el futuro del trabajo, hicieron un Global Online HR Summit, y bueno, yo fui uno de los 3 invitados para hablar del futuro del trabajo en Latinoamérica. Y de la ENAE Business School en España, fui invitado como profesor en el máster de liderazgo y coaching para dar el módulo de liderazgo de futuro. Con la IEBS también de España estoy creando un grupo de investigación sobre el futuro del trabajo, y posiblemente ya creé un diplomado sobre el futuro del trabajo. Yo tengo un diplomado en el TEC de Monterrey sobre transformación digital, y ahora estoy creando un diplomado sobre el futuro del trabajo. Así que bueno, esto era todo lo que tenía para contarles. Muchas gracias, y espero que no haya hablado demasiado rápido.